Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias. Ya casi iniciamos con la charla. Vamos a dar unos 3 minutitos para darle un ratito más a la gente que no se ha podido conectar. Bienvenidos a los que se van incorporando. Ya casi iniciamos. Listo, ahora sí. Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en la charla La agilidad empresarial o las organizaciones ágiles, a cargo del expositor don José Francisco Maldonado, a quien le doy la bienvenida. Don José, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a usted también hoy. Muchas gracias, Pamela. Para mí también es un placer. Bueno, en principio quiero saludar a don Randall, a doña Silvia, y darle un agradecimiento especial a Pamela por toda la organización de esta charla virtual y el apoyo que siempre me ha dado esta comunidad. Para mí es un orgullo, es un placer, es un deleite compartir este conocimiento con tan prestigiosa comunidad de profesionales. No sé si es por un asunto de casualidad o causalidad, pero digamos que este es un debut público de esta práctica que ya llevamos un par de años desarrollando y que ya hay alguna experiencia con el sector privado, con empresas de telecomunicaciones, algunos bancos y con algunas empresas manufactureras en Venezuela, ¿no? Más recientemente, al principio de este año, logramos una certificación de profesional ágil dentro de lo que es el ámbito de la agilidad empresarial con el Instituto de Agilidad Empresarial eh, de Australia. Y desde hace 2 años, cuando empezó todo este tema de la pandemia, empezamos también a experimentar con esta nueva práctica profesional, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo y un placer estar debutando aquí con ustedes en esta charla virtual. Estos son básicamente los temas que vamos a tocar. Vamos a darle un contexto a la presentación desde el punto de vista de cuáles son las realidades del mundo empresarial donde hoy en día están operando la mayoría de las empresas a nivel del planeta. Vamos a entender un poco o vamos a compartir un poco lo que significan las organizaciones ágiles. La tercera parte va a ser una presentación muy resumida, muy breve, una pildorita de lo que es básicamente el modelo del Business Agility Institute. Y por último, nuestra experiencia en lo que ha sido este inicio de este viaje o este camino infinito hacia la transformación ágil de las organizaciones, ¿no? Bueno, básicamente para todos es muy común y estamos viviendo verdaderamente a nivel personal, a nivel profesional, a nivel gerencial, a nivel de nuestra actividad. Estamos viviendo verdaderamente un mundo bien caótico con una cantidad de elementos disruptores, una turbulencia básicamente que, oye, nos cuesta verdaderamente interpretar esta nueva realidad en la cual necesitamos operar o seguir operando y tomar decisiones en esos tres ámbitos, en lo personal, en lo profesional
y en lo gerencial, ¿no? Entonces, básicamente, desde finales de los años 80, cuando terminó la Guerra Fría, acuñaron ese acrónimo de que estamos viviendo un mundo VUCA o un mundo VICA en español, que básicamente significa un ambiente, un entorno donde las características son la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Entonces llevamos casi 4 décadas en este mundo VICA, tomando decisiones en nuestras organizaciones que nos han permitido de alguna manera trabajar y lograr las metas y los objetivos que nos hemos planteado como empresa, ¿no? Pero a raíz de la pandemia del 2020, el COVID-19, verdaderamente como elemento disruptor y exponencial de lo que fue la transformación del mundo, bueno, se marcó el inicio de una nueva realidad que complica aún más lo que era ese mundo VUCA, ¿no? Estamos en presencia de un mundo donde las características son la fragilidad, la parte ansiosa, los efectos no lineales o los cambios no lineales y muchas cosas que verdaderamente no comprendemos, no son incomprensibles. Entonces ese es el mundo BANI, donde hoy en día ese caos, ese mundo caótico nos está obligando a las organizaciones a repensar nuestra estructura, nuestro modelo de negocio, ¿no? Antes de entrar en el contexto, me gustaría aclarar esto, que siempre hay confusiones desde el punto de vista de fines y medios. Pues. Básicamente, el agilismo como un medio es, digamos, todas esas prácticas, doctrinas, marcos, prácticas, organizaciones ágiles que tenemos que empezar a hacerlas, pues, a practicarlas, a vivirlas, a experimentarlas, para que de alguna manera nos lleven a ese fin último que es la agilidad empresarial, ¿no? Entonces, definitivamente para poder transformar una organización y llevarla a ese mundo de la agilidad empresarial, necesitamos practicar el agilismo, necesitamos de alguna manera cambiar los métodos, los modelos que hasta ahora se han venido utilizando en ese mundo VICA para adaptarlo a ese mundo BANI, ¿no? Entonces, hay que hacer agilismo para de alguna manera pasar a ese fin último que es la agilidad empresarial, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué son las organizaciones ágiles, no? Bueno, vamos a hacer una retrospectiva y esto es sacado de un estudio de la agilidad en Latinoamérica de la compañía NTT Data, antigua, o ellos compraron la práctica de la compañía Everest en España. Entonces, este es el segundo estudio que ellos hacen de la agilidad en términos generales. Esto no es agilidad empresarial nada más, es agilidad y cómo esto se ha desarrollado en el contexto de América Latina, ¿no? Entonces, básicamente, todo este movimiento de la agilidad nace en el año 2001. Nace en el año 2001 cuando se reunieron en la ciudad de los Estados Unidos, Salt Lake City, una serie de, digámoslo así, de gente o de profesionales que no estaban de acuerdo de alguna manera con los métodos formales que se venían utilizando para el desarrollo de software, ¿no? Entonces, en ese lugar, en marzo del 2001, se decreta o se declara o se publica lo que se llamó el manifiesto ágil, ¿no? Y es allí el nacimiento de esta movida del agilismo que se inicia básicamente con el método que se contrapone a lo que es el método de cascada en el desarrollo de aplicaciones y a los métodos del CCMI, del PMI, que es básicamente el Scrum, ¿no? Entonces, Scrum sale como la primera o el primer método ágil que se contrapone allí con las metodologías formales. Entonces, bueno, todos recordamos ese manifiesto ágil que tuvo básicamente 12 principios y 4 postulados que fueron los que llevaron
a que esos equipos comenzaran a experimentar el agilismo y los habilitó pues, para crear este software, más y mejores software de mejor calidad, software que de alguna manera respondía de manera rápida al cambio, software que permitía más interacciones entre los individuos, menos documentación, menos negociaciones, menos procesos y herramientas. Y bueno, se marcó, digámoslo allí, el hito de nacimiento de lo que hemos llamado la primera ola de la agilidad, orientada en el ámbito de la ingeniería de software, ¿no? En el año 2011 surgen ya unos marcos más formales, el marco SAFe, que le da de alguna manera una agilidad o la posibilidad de llevar esto a unos ámbitos más allá de simplemente un equipo y lo llevan a ámbitos donde hay que desarrollar sistemas más complejos y entonces participan múltiples equipos y ya comienza a aparecer entonces un sabor de la agilidad escalada que permitía salir de esos grupos pequeños a sistemas más complejos, ¿no? Y en el año 2017 surge la tercera ola, digámoslo así, de la agilidad, según este estudio, donde básicamente ya esto sale del ámbito de la ingeniería de software y se va ya al mundo empresarial, ¿no? Entonces, el tema de la agilidad empresarial lo que pretende como fines, pues el fin último de esta ola número 3 de agilidad empresarial es desarrollar esas competencias organizacionales que permitan a las empresas ajustarse, adaptarse, flexibilizarse a lo que es ese mundo VUCA y ese nuevo entorno BANI que estamos viviendo desde el año 2020, ¿no? Entonces, ¿con qué medios se hacen estas oleadas? Bueno, se hacen, y esto es incremental, se hace con una cantidad de métodos y empezamos allí con la agilidad de equipos de desarrollo, con el nacimiento del Scrum, pero también tenemos el Kanban, el Scrumban, el Strength Programming, el desarrollo basado en las pruebas. Entonces, bueno, todo eso fueron los medios que permitieron de alguna manera desarrollar esos mejores software con más rapidez y fue el nacimiento, digamos, de esa oleada de número 1 de el agilismo, ¿no? La oleada número 2, ya cuando aparece SAFe como marco ya un poco más escalable o lo que llaman la agilidad escalada o el Scrum de Scrum. Entonces, básicamente aparecen una cantidad de otras herramientas, entre ellas la más popular que hoy en día se utiliza es el DevOps, por ejemplo, toda la arquitectura empresarial. Y bueno, ya esto era para desarrollar justamente esos sistemas complejos, ¿no? Y por último, y de manera incremental, entonces fíjense la cantidad de herramientas, esa caja de herramientas que hoy en día tienen las organizaciones, tanto el ámbito de ingeniería de software como la organización como tal. Y ya estamos entonces en el año 2017 cuando se reúne el fórum de Agility Business y promulga de alguna manera haciendo una emulación a lo que fue el manifiesto ágil. Entonces desarrollan el manifiesto ágil empresarial. Entonces, bueno, aparecen una cantidad ahora de nuevos marcos, de marcos de trabajo, de prácticas, de modelos, que son los que de alguna manera están siendo aplicados ya en el ámbito de los negocios, ¿no? Entonces, fíjense, toda esa gran cantidad de elementos, todavía Scrum es utilizado como herramienta para hacer proyectos e iniciativas relacionadas con la agilidad empresarial. Entonces, bueno, toda esa es la caja de herramientas o todos los medios que tenemos para lograr los fines de la agilidad, tanto en el área de software como ahora en el ámbito empresarial, ¿no? Entonces, yo voy a ubicarlos en dos modelos, en dos contextos que son un poco el planteamiento que hace Frederick Laloux en su libro Reinventar las organizaciones, porque así como se ha ido la movida del agilismo, también ha habido etapas desde que apareció el ser humano, de que tenemos de alguna manera razón del Homo sapiens, del hombre de Neandertal, aparecieron de alguna manera los primeros rasgos de las organizaciones. Entonces, Frederick Laloux dice que hace más de 100.000 años apareció una forma de organizarse que él en su libro lo bautiza como los memes,
el meme beige, que es básicamente el meme más antiguo y es de alguna manera la parte prehistórica donde se reunían de alguna forma familias para organizarse alrededor de clanes y se dedicaban básicamente al manejo del fuego, la caza, la recolección, la talla de maderas, y fue donde hubo básicamente la marcha bípeda, pues del ser humano como tal, y todos conocemos el gran o el legado que nos dio esta primera manera de organizarse a través de todo ese conocimiento que dejaron plasmado todas estas gentes en las distintas cuevas y que aquí y en muchos países de América Latina todavía se interpretan por algunas de estas cosas que vivieron ese paradigma que es el más antiguo, ¿no? Esa reinvención de las organizaciones avanzó después a lo que la LOCS le llama el meme magenta, o es la parte mágica divina, que es básicamente cuando se pasa de la caza a la agricultura. Pues. Entonces ya se crean las llamadas tribus, donde son indígenas que son de alguna manera colonizados. Ya hay una creencia en dioses, cosas mágicas. Hay un esquema, digamos, de nepotismo en estas tribus y comienzan ya a darse rasgos allí de protección del bosque, la naturaleza, el agua. Y fue de alguna manera también una forma de organización de los seres humanos o de la humanidad como tal, ¿no? Luego de este meme magenta aparece lo que llamamos el meme rojo, que es básicamente lo cataloga como las organizaciones impulsivas, las organizaciones que defendían territorios, las organizaciones que ejercían poder, miedo, terror, reactivo, depredadores, y que nos dejaron un aporte importante que fue básicamente la división del trabajo, la autoridad de mando y las visiones de corto plazo, ¿no? Hoy en día se dice que 15% de la población del mundo está organizado en ese tipo de meme rojo impulsivo, ¿no? Y nos estamos refiriendo básicamente a bandas criminales, a la mafia, ejemplos como los talibanes, aquí cerca en El Salvador, toda esta cantidad de bandas, los maratruchas. Entonces, bueno, y el sinónimo era básicamente manadas de lobos, pues, que se reunían alrededor de ese tipo de organización para defender territorios y ejercer su poder, ¿no? Básicamente allí está todavía, según la LOCS, el 35% de la población del mundo está de alguna manera organizado en lo que llaman ese meme rojo impulsivo, ¿no? Luego aparece el meme ámbar, el autoritario, donde básicamente la característica es el paternalismo, el autoritarismo, el comando y control. El futuro no es más que la repetición de las cosas del pasado. Y básicamente el aporte que dieron estas organizaciones fue ya el enfoque de procesos, los roles formales, las jerarquías estables. Y se dice que hoy en día todavía el 35% de la población funciona de esa manera y son básicamente ejemplos como el ejército, entidades gubernamentales, la propia Iglesia Católica también, todo lo que es el Vaticano, y algunas universidades públicas de los Estados Unidos todavía funcionan en ese tipo de organización que llaman meme ámbar o el autoritario, ¿no? Pero básicamente lo más importante, y es aquí quizás donde nos tenemos que ubicar en ese contexto de la LOCS, es que estamos con las empresas que de alguna forma estaban en ese ámbito del mundo buca o el mundo VICA, están en lo que él cataloga el meme naranja, que básicamente son el 30% de la población y son el 50% de los que ejercen el poder. Entonces, ese meme naranja es básicamente las empresas del siglo XX, las empresas que incorporaron la innovación, incorporaron la rendición de cuentas, la meritocracia,
la mejora continua y estaban orientadas hacia el logro, pues básicamente era lograr ganancias y crecimiento. Y se dice que estas empresas que están en ese meme naranja funcionan como unas máquinas, ¿no? Orientadas a lograr objetivos y alcanzar cierta efectividad y por supuesto, ganancias y crecimiento para los socios. Entonces, la mayoría de las empresas multinacionales trabajan todavía con ese meme naranja y hay algunas universidades privadas en los Estados Unidos que funcionan con ese tipo de organización, ¿no? Pero el reto es, y es lo que se plantea ahora con este tema de las organizaciones ágiles, es llevar las organizaciones a lo que llaman el meme teal o el color turquesa, pues donde hay un camino evolutivo, renovador, que los va a llevar, pues, de alguna manera a ese enfoque de enfrentar ese mundo Bunny, donde están operando las empresas desde que pasó esta disrupción en el año 2020. Entonces, son empresas que están pasando de máquinas a organismos vivos, donde hay una cantidad de elementos diferenciadores como la autogestión, la autorrealización, la plenitud, el enfoque holístico. Entonces, un esquema bien importante y que otros autores dicen que para pasar de ese meme naranja al meme turquesa, las organizaciones tienen que pasar por lo que llaman el meme verde, en ese espiral dinámico donde Cowan incorporó también allí algunos aportes a la LOX. Y entonces dicen que las empresas del meme verde son aquellas empresas que permiten la pluralidad, el comunitarismo, las relaciones en vez de las transacciones, cosas relacionadas con el ambiente, la responsabilidad social y el gobierno. Entonces hay entre el naranja y el verde una evolución allí hacia lo que es esa parte, digamos, de la parte comunitaria. Y más allá del verde, antes de llegar al TEA, existe también lo que llaman el meme amarillo, cuyo propósito es lograr un propósito superior, mayor al propósito individual. Son organizaciones que comparten experiencias y conocimientos, tienen aprendizaje continuo, y es un poco lo que Carl Sagan, astrónomo, decía, la diversidad de la ciencia, ¿no? Como de alguna manera se comparte el conocimiento y las experiencias. Entonces son transiciones que están sucediendo de empresas del siglo XXI, meme naranja, a empresas del meme teal, que son las empresas que están funcionando en esta nueva realidad operacional, ¿no? Entonces, McKinsey, que es una de las empresas que ha apostado más a este tema de la transformación o de la agilidad empresarial, en el año 2017, cuando apareció la tercera ola de la agilidad empresarial, introdujo ya conceptos importantes, y voy a hacer referencia a varios de esos artículos que dice que, bueno, la organización tradicional, que sería esa organización del meme naranja, el modelo organizativo actual, que tiene esas características, diseñada básicamente para ambientes estables en ese mundo VUCA, tiene que transformarse en un nuevo paradigma, que es esa organización ágil, que le incorpora a la estabilidad elementos de agilismo, de flexibilidad, ¿no? Para empezar entonces a trabajar en esos entornos VUCA y en esa realidad Bunny, ¿no? Entonces básicamente está la transición de pasar de esas organizaciones que funcionaban como máquinas a organizaciones que ahora funcionan como si fuera un ser humano, y ahí es donde aparecen las organizaciones ambidiestras, las organizaciones que tienen un cerebro izquierdo y un cerebro derecho, en el concepto de Ismail Smile, cuando introdujo también las organizaciones exponenciales. Entonces, bueno, esa es la transición que de alguna manera estamos experimentando hoy en día para convertirnos, pasar del enfoque tradicional al enfoque ágil, ¿no? Pero fíjense qué interesante esto, que la gente de McKinsey sacó un artículo donde dice, bueno, agilidad rima también con estabilidad, ¿no? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos hoy en día, antes de darle alguna vuelta a esto, es ¿dónde ubicamos a nuestras organizaciones en ese cuadrante que ellos presentaron, ¿no? En la parte izquierda tenemos lo que sería la parte dinámica, la parte agilidad, la parte de flexibilidad, y en la parte
inferior ahí, pasividad, tenemos todo lo que es la parte estable y escalabilidad, ¿no? Entonces, otra vez, para pasar de esa organización naranja a la organización TEAL, tenemos que ubicarnos en ese cuadrante. Entonces, tenemos empresas que después de esta pandemia quedaron en ese mundo de muy bajo nivel de dinamismo y muy bajo nivel, digamos, de estabilidad, ¿no? Entonces, esas empresas son las que llaman las empresas que están atrapadas, que están bloqueadas, que están de alguna manera, por llamarlas así, entre comillas, empantanadas. Entonces, bueno, tienen de alguna manera esa caracterización, que son descoordinadas, construidas como imperios, están en un modo reactivo, son muy rígidas y básicamente tratan de proteger el territorio, ¿no? O sea, empresas que pudiéramos decir están en el meme rojo como tal, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que del lado izquierdo superior estarían entonces ubicándose todas estas nuevas empresas de nativos digitales, todos esos unicornios, todos estos nuevos startups de las organizaciones exponenciales que han aparecido en los últimos años, que tienen un gran componente de agilidad y flexibilidad. Nacieron ágiles, pero tienen un débil componente en lo que significa la estabilidad y la escalabilidad. Entonces son organizaciones que necesitan de alguna manera incorporarle a ese dinamismo o a esa flexibilidad elementos estables, porque el crecimiento que han tenido ha sido muy significativo, entonces necesitan solidificar ahí la parte, digamos, de estabilidad. En el extremo derecho inferior tenemos las empresas naranjas, que son las empresas burocráticas, que tienen de alguna manera un alto componente, un fuerte componente de pasividad, pero que tienen un débil dinamismo o agilidad y flexibilidad. Entonces, lo interesante de esto es que todas estas empresas que nacieron digitales, estos unicornios y las empresas burocráticas del meme naranja, se están moviendo de alguna manera, incorporando elementos de agilidad a lo que llamamos ese cuadrante de las organizaciones ágiles. Por eso McKinsey dice que agilidad rima con estabilidad, porque no es que uno va a agarrar una organización que tiene una estructura jerárquica y la va a implosionar y de alguna manera la va a cambiar de la noche a la mañana en organizaciones que trabajan, por ejemplo, con equipos ágiles. No, hay una parte estable de la organización que necesita incorporar elementos de flexibilidad y hay empresas que son muy flexibles que necesitan incorporar elementos de la estabilidad. Y en ese mismo artículo, y yo creo que ese es un ejemplo muy ilustrativo, ellos hacen un símil de las organizaciones con los equipos de los smartphones que todos conocemos. Y entonces dicen, bueno, imagínense la organización como un teléfono celular, ¿no? Entonces, el teléfono celular tiene componentes muy estables, componentes que de alguna manera le dan fortaleza, por ejemplo, la carcasa, el sistema operativo, toda una cantidad de componentes que se mantienen estables, pero tienen una cantidad de componentes que se agregan en ese mundo de la agilidad, que son la cantidad de aplicaciones dinámicas que se desarrollan para que operen en los distintos ambientes, sistemas operativos como el de Apple y sistemas operativos como Android, ¿no? Entonces, la parte rígida de un celular, entonces uno hace el símil y dice, bueno, las organizaciones tienen que tener una estructura que se mantenga rígida, y que esa estructura rígida se transforme en ese home, donde allí se van a impartir todos los componentes y todos los lineamientos y todas las capacitaciones para dar el coaching y desarrollar esos nuevos talentos de la organización. Entonces, allí está la parte, de alguna manera, que no es gestión humana lo que estamos hablando básicamente de estructuras horizontales, que de alguna manera comienzan a generar esa nueva talentocracia. Entonces, deberían aparecer en la organización componentes como esto, pues. Necesitamos de alguna manera roles de agilismo para la parte, digamos, dinámica, que sean personas que se ayuden a su vez a dinamizar esos equipos ágiles, pues, que los configuren, los disuelvan, los reformulen para que de alguna manera comiencen a actuar dentro de la rigidez con esta parte de agilidad en lo que significa dinamizar. Entonces son nuevos roles dinamizadores de equipo. Otro rol, por ejemplo, necesitamos crear un agilista que ayude a sus colegas, a sus peers,
a ser ágiles, pues, y que de alguna manera les vaya dando a ellos retroalimentaciones de ese cambio del estilo de liderazgo que se necesita para entrar en estas organizaciones ágiles, ¿no? Por ejemplo, otro rol es que las organizaciones ágiles mueven recursos, mueven dineros para proyectos ágiles dependiendo de la cartera, de lo que llaman el Lean Portfolio Management. Entonces, esos nuevos roles relacionados con la estructura de la organización son cosas que irán apareciendo, entre otros, como lo menciona el artículo de McKinsey, ¿no? En lo que significa la parte de gobernanza, indudablemente que hay empresas que tienen estatutos y estructuras de gobernanza muy robustas, pero que necesitan de alguna manera incorporarle agilidad, adaptabilidad a esa gobernanza, porque ya la toma de decisión no puede mantenerse a nivel de una junta directiva, sino que la toma de decisiones tiene que bajarse a los distintos niveles de la organización, porque el dinamismo obliga a que ese tema de la decisión se tome en el frente y de alguna manera se requiere tanto asignar recursos como a hacer auditorías de esa gestión que se está delegando a los niveles más bajos de la organización. Eso es lo que llaman el modelo también del 50-50, que arriba hacia abajo se plantean los resultados que se quieren y de abajo hacia arriba se plantean las acciones que se deben tomar para obtener esos resultados, ¿no? Entonces, en ese orden de idea deberían aparecer figuras de agilistas que coordinen las decisiones, pues que de alguna manera apoyen también a esos líderes multifuncionales a que sepan tomar esas decisiones ágiles porque se las están entregando de una junta directiva entonces ya el tema de la gobernanza baja a nivel de ese nivel, ¿no? Por ejemplo, gente que de alguna manera también vea cómo se delegan las decisiones y cómo se toman en el tiempo real y estén dando ese acompañamiento también en esa toma de decisiones para que pueda bajar a esos niveles de la organización, ¿no? Y por último, lo que son los procesos. Las organizaciones tienen procesos medulares que los tendrán que mantener y fortalecer, pero ahora esos procesos medulares hay que meterle también, incorporarle procesos un poco más dinámicos que permitan de alguna manera utilizar otras métricas para hacer la evaluación de desempeño y hacer cosas que hagan verdaderamente la transformación de la parte de los procesos, ¿no? Entonces habrá que crear algunas figuras, nuevos roles de gente que ayude a definir esos nuevos objetivos y resultados claves que se quieren obtener, cómo se van a medir, cómo se van a compensar, cómo se van de alguna manera a reconocer. Entonces necesitamos gente que ayude en esa definición de objetivos y metas en esos procesos y gente que maneje ese backlog de cambios que hay que hacer en los procesos para ponerlos ágiles. Entonces, de alguna manera que ayuden a configurar esos nuevos procesos, a operacionalizarlos y a mantener ahí la prioridad de ese backlog de procesos que tienen que transformarse. Entonces ahí está lo que decía McKinsey, que agilidad hay que incorporarla dejando un poco la parte estable de la organización. Entonces agilidad rima básicamente con estabilidad. Otro modelo importante que se considera en estos ámbitos de la agilidad empresarial es lo que llaman el modelo Cinefin, que básicamente en el significado galés, el Cinefin significa hábitat, lugar de trabajo, ¿no? Entonces, básicamente, ese modelo nos ayuda a entender la realidad de los trabajos que hoy en día existen en las distintas organizaciones, y eso nos da una idea también de las cosas que podemos aplicar a cada uno de estos ámbitos o dimensiones o tipologías, porque hay cosas que verdaderamente nos pueden volver aburridos en los trabajos porque son cosas repetitivas y muy simples. Entonces, en este mundo Buca Bunny, las cosas no son repetitivas, verdaderamente las cosas son impredecibles y lo que no puedo ni siquiera predecir el futuro de lo que va a suceder, un planeamiento estratégico, algo de esto ya no tiene mucho sentido. De hecho, la declaración de misiones y visiones ya no son válidas en las organizaciones, ya se habla de propósitos de transformación masiva. Entonces necesitamos buscar esos ámbitos de trabajo que nos den la motivación para enfrentar de alguna manera esa transformación ágil de la organización y llevarla a esa realidad Buca Bunny, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el modelo Cinefin lo que dice es, bueno, tenemos varios ámbitos de trabajo, donde el primero de ellos es el trabajo donde las cosas son muy simples, las cosas son fáciles de hacer,
se pueden hacer casi que de manera automatizada. Uno siente lo que hay que hacer, lo categoriza y, bueno, responde a lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, tipo armar un mueble de IKEA, que es una cosa simple y sencilla. Bueno, ese es un tipo de práctica que es repetitiva y que cualquiera puede hacer eso en la organización. Luego tenemos un ámbito o un lugar de trabajo donde las cosas son un poco más complicadas, donde se requiere utilizar las llamadas buenas prácticas, buscar un poco la experticia, el conocimiento, y entonces ya no es solamente categorizar y responder a las cosas sencillas, sino que de alguna manera comienzan a haber elementos de análisis, comienzan a haber elementos de investigación, comienzan ya a responder cosas basadas en experticia, ¿no? Entonces, eso es lo que llaman el mundo de lo complicado. Estos dos mundos de lo simple y de lo complicado, donde se aplican mejores y buenas prácticas, de alguna manera, en muchas organizaciones han entendido que esto requiere ser entregado o ser automatizado. Por ejemplo, las cosas que son repetitivas y simples, candidatas a ser simplificadas, robotizadas, automatizadas, para dejar de hacer esas cosas sencillas para poder hacer cosas mucho más interesantes. Y lo que a veces es complicado por distintas categorizaciones, necesitan a veces buscar experticia en terceros, y existe la posibilidad entonces de que ese trabajo se pueda delegar o tercerizar en outsourcing. ¿Para qué? Bueno, para que la gente se dedique a esos ámbitos de trabajo que pudiéramos llamar el mundo del agilismo, el mundo del Bucabani, que es la complejidad. O sea, entonces necesitamos gente que se desliguen de los trabajos simples y complicados para que entren en ese ámbito de lo complejo, donde se requiere experimentar, donde se requiere de alguna manera correr riesgo, hay muchas restricciones, se requiere hacer descubrimientos, de alguna manera lo que llaman emerger o ir trabajando juntos para aprender. Básicamente lo que llaman la humildad ontológica, de que no las sabemos todas y de alguna manera juntos tenemos que averiguarlo. Entonces allí es donde entra el mundo y el ámbito de lo que es la agilidad, y aquí funciona muy bien toda esa cantidad de herramientas del agilismo empresarial, ¿no? El cuarto ámbito de trabajo son esa parte turbulenta de caos, que también son las características del mundo Bucabani, donde de alguna manera hay que actuar para apagar un fuego, no hay experiencia previa que se tenga, hay que de alguna manera resolver las cosas, pero también son momentos para tener esas oportunidades de transformación en las organizaciones, ¿no? Y por último, que no es descartable, existe lo que llaman el desorden, ese ámbito donde de alguna manera la gente lo desconoce, no se tiene idea del contexto, donde básicamente lo que se debe hacer en ese quinto ámbito es, bueno, desglosar las cosas del desorden para ver si algunas cosas de ellas se ubican en esos otros cuatro ámbitos de trabajo: simple, complicado, complejo y caótico, y de alguna manera volver otra vez al control de la organización. Entonces, estos son los contextos donde también se están moviendo las organizaciones para tomar estas decisiones de entrar en lo que son las organizaciones o la agilidad empresarial, ¿no? Bueno, ya un poco entrando en la esencia de lo que es la presentación, que es el modelo que de alguna manera nosotros estamos ya practicando, como les dije, en Venezuela, en algunas empresas de telecomunicaciones, algunos bancos y algunas empresas manufactureras, es lo que llaman el modelo del Business Agility Institute de Australia, ¿no? Entonces, en esta movida de la agilidad empresarial o del agilismo, hay varios actores y voy a hacer básicamente un recuento que, como lo mostramos en la lámina anterior, 2017 viene esa tercera ola del agilismo empresarial, y básicamente se da un poco emulando lo que sucedió con el grupo que se reunió en el año 2001 para desarrollar el manifiesto ágil. Bueno, también hubo un foro en el año 2017 donde se reunieron y sacaron lo que llaman el manifiesto ágil, ¿no? Ese manifiesto ágil, de alguna forma, tiene una serie de componentes parecidos a lo que son el manifiesto ágil del Scrum, que dio origen al agilismo. Y entonces, básicamente, tienen ahí principios, tienen imperativos, apartados y hasta un modelo conceptual que desarrolló la gente en ese foro de la agilidad empresarial, ¿no?
La alianza, de alguna manera, también, que tiene que ver con el tema de agilidad en el área de ingeniería de software, también ha aportado a la agilidad empresarial valores, principios y las llamadas prácticas ágiles. Pues la alianza ha dado sus aportes a lo que es el agilismo empresarial. Y el consorcio de la agilidad empresarial lo que ha aportado son definiciones de qué es una empresa ágil, la razón por la cual una empresa tiene que convertirse en una empresa ágil. Y bueno, las razones, y hace un marco de referencia donde se plantean agilidad en la gente, agilidad en la cultura, en el liderazgo, en la estrategia, en el gobierno, de manera tal de operacionalizar estas transformaciones y cambiar de alguna manera todo el tema de la gobernanza en las empresas, ¿no? Y el Instituto de Agilidad Empresarial, que está ubicado en Australia, tiene hoy en día alrededor de 5.000 y algo de miembros, ha sacado más de 500 publicaciones, está presente en 77 países y organiza anualmente, sobre todo en esta época que ya volvieron a retomar los eventos presenciales, o en esa época anterior a la pandemia, realizaban más de 20 eventos principales de manera presencial, ¿no? Entonces, el Instituto de Agilidad Empresarial es una organización independiente que promueve este tema de la LOX allí, de los memes para pasar a las empresas o esa nueva generación de empresas que se está orientando al memeteal. Impulsa de alguna manera cambios a nivel de las industrias, los sectores, aplicando toda una cantidad de investigaciones, orientación y creando redes de personas y organizaciones, y que tiene básicamente una razón de existir como instituto, que es básicamente su éxito del instituto, es el éxito de las empresas, sin importar lo que depare el futuro, porque no hay manera de predecir lo que sucede en el mundo VUCA, ¿no? Entonces, el modelo del Business Agility Institute tiene también, como lo dice Simon Sinek, una razón, un porqué. Y entonces, bueno, básicamente lo desarrolló el instituto como una guía que permite seguir ese largo viaje de lo que es la agilidad empresarial, donde no hay ninguna receta, pues donde no hay ninguna cosa que uno pueda predefinir, algo prescrito de cómo hacerlo, pero sí te da una guía, una orientación de cómo abordar la transformación ágil de las organizaciones. Plantea una estrategia donde lo vamos a ver un poco más adelante, donde hay dimensiones y dominios, donde hay prácticas organizacionales ágiles, donde hay una cantidad de marcos de trabajo que sugieren en cada uno de estos dominios, en estas dimensiones, que de alguna manera le da ese enfoque holístico a la transformación de la empresa hacia la agilidad empresarial. Y se fundamenta en que, si bien es cierto, la misión y la visión ya dejaron de tener este sentido por el tema del mundo VUCA-BANI, y ahora se habla del propósito de transformación masiva, lo que sí se mantiene incólume es básicamente los valores de la organización, ¿no? Entonces, los valores de la organización son esos principios en los cuales se fundamenta o se sustenta la agilidad empresarial, y que son cosas allí que verdaderamente le dan fortaleza a este proceso. Entonces, se mantienen esos valores de la organización. El primer enfoque que plantea el modelo del Business Agility Institute es que tenemos que ser, y todos los modelos lo plantean de esa manera, una organización centrada en el cliente, ¿no? Entonces, algunas veces damos por obvio ese tipo de cosas, y resulta que hay que analizarla, porque hay empresas que hablan de clientes, pero ni siquiera tienen, por ejemplo, el mapa del cliente. Ni siquiera tienen idea de aplicar la ecuación de la confianza del cliente. Entonces, hay empresas en las cuales la junta directiva de la compañía no escuchan a los clientes, se lo dejan a los que están en el frente. Entonces, el tema del customer centric no es un tema que se puede dejar en manos de los que están en el fronting, sino que es un tema de estrategia empresarial, ¿no? Entonces, hay que, de alguna manera, y ese es el dominio por el cual de alguna manera el instituto recomienda arrancar, que es básicamente analizar si verdaderamente todas las empresas están centradas alrededor del cliente, porque alrededor de todo eso viven los dominios y las dimensiones, y como se indica, uno lo que trata es de mantener haciendo las cosas correctas para los clientes actuales, pero también volverse mucho más atractivos para esos prospectos, ¿no? Entonces, ese es el primer enfoque, que no está dentro del modelo, lo dan por sentado,
pero es el punto inicial para hacer alguna evaluación de por dónde arrancar la transformación, ¿no? Entonces el modelo básicamente tiene 4 dimensiones. Son las dimensiones que tienen del lado izquierdo: la dimensión relaciones, la dimensión liderazgo, la dimensión individuos, personas, y la dimensión operaciones, ¿no? A su vez, cada uno de estas dimensiones tiene una serie de dominios. Básicamente, por cada una de estas dimensiones hay 3 dominios, para llegar a un total de 12 dominios, que son digamos, las teclas que hay que tocar en la organización de alguna manera para ir haciendo la transformación hacia la organización ágil, ¿no? Entonces, ninguno de estos dominios son más importantes que el otro. Sí hay que tocarlos de alguna manera, y algunos tienen un juego que llaman el juego infinito, que es el largo plazo, y otros tienen un juego finito en donde se van a obtener ya esas ganancias tempranas del proceso de transformación, ¿no? Entonces, muy rápidamente voy a pasearlos por esos dimensiones y dominios. En el caso del dominio de relaciones, básicamente el dominio de relaciones lo que habla es de los famosos stakeholders, pues, las partes interesadas de cualquier organización son la gente, los colaboradores, los embajadores, como hoy en día se les está llamando, son los accionistas de la empresa, el consejo de dirección, la junta directiva, y son todos estos socios externos, aguas arriba y aguas abajo, proveedores y canales de distribución, que tenemos que tocarlos porque de alguna manera allí es donde está la transformación básica de esos pilares. Por ejemplo, a nivel de la gente, tenemos que tener lineamientos claros de que tenemos que tener un grupo de gente empoderada, facultada, que tengan esa pasión por el trabajo, que estén de alguna manera alineadas con el proceso de transformación, que nos ayuden a cambiar la cultura tradicional a esa cultura adaptativa, que pasemos a la práctica de la talentocracia. Entonces, así como hacemos un mapa del cliente, también deberíamos hacer un mapa del empleado. Entonces, eso es un poco lo que se toca ahí en lo que llamamos esa fuerza laboral, ¿no? A nivel de los accionistas, de alguna manera se requiere analizar ese gobierno corporativo para incorporarle elementos de agilidad, de adaptabilidad, porque muchos de estos organismos de toma de decisiones están muy lejos de lo que es conocer las necesidades de los clientes, y además si ellos van a delegar, entonces es necesario que ellos comiencen a medir lo que verdaderamente importa, ¿no? Y sobre todo mantener una estrategia de transparencia en todo lo que se hace en el negocio, para que todos podamos de alguna manera contribuir a la transformación, ¿no? Y a nivel de los socios externos, se necesita crear ese ecosistema donde de alguna manera yo puedo ser ágil, pero si aguas arriba mi proveedor no es ágil y aguas abajo mi cadena de distribución no es ágil, entonces se aplica la teoría de restricciones famosa de Lee Goldtrack, donde no tenemos el ecosistema que me permita hacer ágil, porque yo soy tan ágil como lo es mi proveedor y como es mi canal de distribución, ¿no? En el caso del liderazgo, necesitamos de alguna manera tener un estilo de liderazgo que va más allá de las estructuras clásicas, ¿no? Lo dice la lámina al final, todos pueden ser líderes en una organización ágil, tenga o no autoridad institucional, ¿no? Tenemos gente que tiene un conocimiento importante y en un momento determinado puede liderizar una iniciativa, un proyecto ágil, porque tiene la experticia, tiene el conocimiento, y no necesariamente él tiene que tener un cargo gerencial para tener ese rol de líderes, ¿no? Entonces necesitamos un grupo de líderes que de alguna forma se comprometan, faculten, le den el coaching, inspiren a esa serie de personas que se van a convertir en agentes de cambio. Y básicamente el rol del líder cambia para ser un rol que produce. Un líder tiene que producir más líderes y no seguidores, ¿no? Entonces, de alguna manera, el liderazgo no es solo lo que sucede cuando yo estoy presente en el trabajo, sino lo más importante, lo que sucede cuando no estoy presente, ¿no? El famoso dicho de que si no está el dueño, entonces lo que no cuesta, hagámoslo fiesta, ¿no? Entonces, bueno, ese estilo de liderazgo, por eso debemos orientarnos a cambiar la manera de liderar a la gente, organizar un solo equipo de trabajo, crear ese ambiente de colaboración, donde la lealtad de los equipos de trabajo esté por encima de los silos organizacionales,
construir de alguna manera un propósito superior como un solo equipo y llegar a lo que también se conoce como el contrato social de los equipos de trabajo, ¿no? Y la agilidad estratégica es importante porque hay un famoso dicho de Peter Drucker que dice que la cultura de las organizaciones se come a la estrategia, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de que estos líderes pasen más allá de lo que es verdaderamente las restricciones que tiene la cultura y que actúen de alguna forma para que las estrategias puedan avanzar y puedan implementarse. Y eso es lo que se llama la agilidad estratégica, ¿no? Desde el punto de vista de los individuos, ese stakeholder de cambiar esa mentalidad, bueno, nos interesa tener básicamente grupos de trabajo que tengan una mentalidad de crecimiento orientada a aprender y a experimentar de manera rápida, ¿no? Andar en el mundo de la organización con esa mentalidad de que todos somos aprendices, ese concepto de humildad ontológica donde no me la sé toda y vamos de alguna manera juntos a averiguarlo, porque aquel que fue experto en algún momento fue novato, ¿no? Entonces esa mentalidad de crecimiento debe cambiar la manera en la cual los colaboradores, los embajadores pueden tomar esos riesgos como tal. Cultivar la excelencia, yo creo que esto está muy claro, la excelencia es una excelencia técnica tanto en el trabajo como en la calidad que perciben los clientes, como la excelencia en los resultados, lo que llaman los outcomes del negocio. Y de alguna manera, bueno, todo esto hace que tengamos ese cambio también en lo que llamamos la propiedad y la rendición de cuenta, ¿no? El tema de ownership y accountability lo dejaron así en inglés en el modelo. Básicamente también está orientado a esa delegación de autoridad que tenemos que darle a la gente que está en el frente, la autonomía para que puedan tomar decisiones, y eso cambia de alguna manera la dimensión de lo que son los individuos y abordan básicamente cómo van a trabajar ellos para entregar esa agilidad o ese valor a los clientes, ¿no? Y por último, la dimensión operaciones, que es básicamente agilidad en lo que significan las organizaciones desde el punto de vista estructural, la agilidad de los procesos, que tiene que ver mucho también con la transformación digital y la aplicación de todos estos elementos para poder digitalizar las operaciones, y la agilidad empresarial, que también aplica con el concepto de la teoría de restricciones, sobre todo cuando son organizaciones que tienen distintas divisiones, donde las divisiones también tienen que irse volviendo ágil, porque esa organización de varias divisiones será tan dinámica o será tan restrictiva como las divisiones estén más lentas o sean menos ágiles o tradicionales. Entonces, básicamente, el mundo de las operaciones o la dimensión de operaciones lo que plantea es, bueno, cómo va a operar esa organización en ese ámbito del VUCA BANI, ¿no? Poco ya para dar algunas ideas, esto es interesante, este planteamiento que hace George P. Box. Dice que los modelos no son una receta, de hecho el modelo del BAI no es algo que esté preconfigurado, simplemente son herramientas, pero que se vuelven efectivas cuando esas herramientas las aplicamos, las probamos, las experimentamos y comienzan a dar esos resultados concretos, ¿no? Ya esta parte final de la presentación es un poco algunas ideas sobre lo que ha sido cómo iniciar ese viaje o el camino de transformación. Este es un viaje, un camino de largo aliento. Es un camino donde hay organizaciones que ya llevan más de 8 o 10 años en este tema de la transformación. Desde que empezaron con Scrum, por supuesto, han ido evolucionando a SAFe y ahora están metidos en el tema de la agilidad empresarial. Entonces, básicamente, aplican a nivel de organización los conceptos y del Scrum, por ejemplo, ¿no? Que tenemos que hacer de alguna manera experimentos, tenemos que hacer iteraciones, tenemos que hacer diseños que nos permitan hacer esas pruebas a través de esos experimentos ágiles, que nos permitan pivotar, ir logrando las expectativas de transformación de la organización, irlas consolidando para luego entrar en lo que sería esa segunda etapa de escalamiento y la mejora continua como tal. Pero básicamente hay que arrancar con esos pruebas y aprender y experimentos ágiles que permitan empezar a ver la aplicación de todas estas herramientas del agilismo, ¿no? Algunas estrategias que utilizan algunas empresas, la estrategia anterior de hacer iteraciones, le pudiéramos llamar la estrategia de las etapas, donde se hacen esos pilotos, esos experimentos y se va iterando.
El tema del Big Bang no es muy recomendado. No creo que haya una organización que convenza a todos los líderes y a la dirección del compromiso, y que cuando tengamos esa luz verde de la organización, entonces de principio a fin comenzamos un proyecto, pero con el apoyo de la organización. Creo que esto hay que irlo llevando a pedacitos con ese enfoque emergente, donde de arriba hacia abajo se plantean cuáles son los resultados, la dirección que se quiere, qué es lo que esperamos, y de abajo hacia arriba entonces se desarrollan esas capacidades para poder de alguna manera tomar esas acciones que nos permitan dar esos resultados del negocio, ¿no? El 50-50 que llamamos, y los experimentos que se ejecuten, ¿no? Entonces, básicamente, la recomendación que hace la gente del Business Agility Institute es que arranquemos con la razón del por qué hacer estos procesos de transformación. Agilidad empresarial no es una meta en sí misma, sino que es un viaje evolutivo y continuo. Hay empresas que dicen que para obtener los primeros resultados de esto concretos, probablemente pase 1 año, 2 años, porque al final estamos cambiando la cultura en las organizaciones y hay que irla construyendo o transicionando de ese meme naranja al meme TEA, ¿no? Debe haber un punto de arranque, un proyecto, una línea de productos, una categoría de productos, un área donde se quiera. Ya el tema de la agilidad en ingeniería de software está pasando ya a ámbitos como gestión humana o el área comercial, donde plantean entonces hacer experimentos en esos procesos como tal, ver el impacto que se tiene sobre la organización y establecer de alguna manera una manera de medir esos avances para ir viendo el proceso evolutivo de la transformación, ¿no? Poco ya para terminar, algunas ideas finales. Agilidad empresarial es una evolución continua, donde estamos cambiando personas, habilidades, y al final estaríamos construyendo una nueva cultura adaptativa, ágil en las organizaciones. Al final de cuentas, esto no es un tema de práctica, sino simplemente es un tema de cambiar mentalidades, que es una cosa muy distinta y bien complicada. Y al final siempre estamos hablando de relacionarnos con la transformación de los seres humanos, de las personas, ¿no? Estos dominios, todas estas dimensiones que hemos presentado del modelo, todas son claves, no hay ninguna de ellas que sea más importante, se complementan en ese enfoque holístico, y hay organizaciones que van avanzando de menos ágil a más ágil, se centran en algunos dominios donde van a hacer el énfasis para empezar la transformación, y al final las organizaciones ágiles maduran hasta llegar de alguna manera a esa transformación del modelo meme, modelo verde, modelo amarillo y modelo TEA, ¿no? Básicamente, esas es las ideas que queríamos compartir con ustedes. Nosotros estamos organizando un evento de 3 días donde vamos a tener la posibilidad de conocer un poco más este tipo de información en tres eventos que se van a organizar en el mes de septiembre. Los que quieran participar a través de Pamela pueden hacernos llegar sus correos para invitarlos a esta serie de 3 webinars, donde vamos a ampliar un poco más toda esta información, lo que es organizaciones ágiles, el modelo y el viaje, ¿no? De nuevo, mi agradecimiento a Isaca por esta oportunidad que me dieron de compartir esta información. Voy a dejar de compartir para ver si hay alguna pregunta que quieran hacer los participantes, ¿no? Muchas gracias, Pamela. Gracias, don José. Aprovechando el espacio, sí, si hay preguntas, si alguien quiere hacer algún aporte, pueden abrir el micrófono y pueden hacerlo en este momento. Hola, hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Andrés. Gracias. Lo escuchamos un poquito bajo. Vamos a ver si ahora. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, te escuchamos fuerte y claro, Andrés. Gracias. Bueno, ya vimos que el tema de agilidad empresarial tiene que ver mucho con la cultura empresarial, pero me gustaría saber, digamos, qué papel juega el tema tecnológico dentro del proceso de transformación hacia una empresa que sea ágil. Sí, buena pregunta, Andrés, gracias por tu pregunta. El tema de la transformación digital, que ya vienen transitando muchas organizaciones con la adopción de los métodos, por ejemplo, el método SAFe, donde ya se está aplicando un poco más para sistemas complejos, toca ese dominio de operaciones en lo que llamamos la agilidad de las operaciones, ¿no? La agilidad de los procesos, ¿no? Entonces,
Allí entra todo el tema de la transformación digital, todo el tema de la arquitectura empresarial, pero el tema de la transformación digital vista como solo un proceso de transformación digital no ubicado en el contexto de una agilidad empresarial, quizás pierde fuerza si no lo ubicamos en ese contexto donde además de la parte dura, digámoslo así, de la tecnología aplicada a los procesos, también se requiere toda la parte blanda de cambio de mentalidad, de liderazgo, del gobierno corporativo ágil. Entonces, la transformación digital tiene su cabida en la transformación ágil, en lo que significan las operaciones y seguirá teniendo validez, pero en ese contexto, en ese contexto más amplio de las organizaciones ágiles, se potencia la transformación digital, ¿no? Perfecto, gracias. Gracias, Andrés. Tenemos también una consulta aquí en el chat de parte del señor Edgardo Pérez. Dice, en la organización en la que trabajo se adoptó la agilidad desde hace algunos años y ha funcionado muy bien en ciertas áreas de la empresa y en la parte de desarrollo de SW. Por tanto, se intentó aplicar el resto de TI. Sin embargo, nos hemos encontrado que las áreas de operaciones no lo han podido adoptar de la misma manera. Esto es natural, que la solución no se puede aplicar a todos. Bueno, yo pienso que estos son experimentos que hay que ir haciendo más allá de las fronteras de la ingeniería de software. Son experimentos que en esos dominios que plantea el modelo hay que empezar a aplicarlos y ahí, digamos, en lo que llamamos el contexto de las relaciones, está como el marco, ¿no? El contexto de lo que son el manejo de la fuerza laboral, el manejo de los socios, de los accionistas y el manejo de los socios externos, ¿no? Digamos que eso es un contexto que no se construye con un juego finito, sino con un juego infinito, pero tenemos que ir abordando estos elementos porque, por ejemplo, cambiar el gobierno corporativo de una empresa para darle un poco más de adaptabilidad, de agilidad, para empezar a soltar tomas de decisiones que se hacen en junta directiva, implica la participación de abogados, por ejemplo, que tienen que empezar a trabajar con la junta directiva para hacer un gobierno corporativo, adaptativo y ágil. Entonces, allí hay que hacer un experimento y hay que empezar a trabajar con las directivas de la compañía para venderle el tema de la agilidad, para venderle el tema de la toma de decisiones bajada a la gente que está en el frente, delegando, por supuesto, y midiendo lo que es importante con transparencia, pero tiene que haber esa apertura de las juntas directivas de las organizaciones. Eso no es fácil, pero hay que empezar a intentarlo y con esos experimentos, probando en algunas áreas en particular donde hayan esos ambientes que son caóticos y que requieren de alguna manera complejidad, probar ese tipo de cosas. Entonces, la manera de trabajar esto es con experimentación, con un aprendizaje ágil, y las empresas que experimentan y aprenden, de alguna manera van a ser más fáciles en la agilidad. Por ahí hay unos estudios que lo vamos a ver en el webinar del mes de septiembre, donde van a ver ustedes en América Latina que ya hay empresas que llevan 8 o 10 años en la agilidad empresarial. Esto no es un viaje corto, esto es un viaje de largo aliento, pero hay que iniciarlo con estos experimentos fuera del ámbito de la ingeniería de software y hay que ir entonces probando esto, pero sectores como las telecomunicaciones, los bancos, ya están dando resultados importantes en esa agilidad empresarial para poder de alguna manera competir con esos unicornios y estar de alguna forma manteniendo la organización ágil para que operen esos mundos bucas y van. Pero hay que hacer esos experimentos y tener esa mentalidad de crecimiento y bajar esto también a nivel de los colaboradores, los embajadores, para que podamos iniciar o romper esa inercia para pasar de la organización del siglo XXI, porque es que estamos trabajando en el siglo XXI con prácticas del siglo XX y eso no funciona. Entonces necesitamos de alguna manera incorporarle rasgos de agilismo a las empresas para que puedan iniciar esa transformación hacia la organización ágil. Dice que muchas gracias. Ahí lo estoy viendo, Eduardo Pérez. Si bueno, mi agradecimiento. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta antes de dar por finalizada la charla. No, yo creo que no hay más consultas, don José.
Bueno, quedo abierto allí, Pamela, para si hay alguno de los participantes que gentilmente, con la autorización, por supuesto, de ellos, nos puedas hacer llegar sus direcciones de correo para invitarlo. Esta sesión que estamos haciendo el 6, 7 y 8 de septiembre es un evento privado. O sea, son básicamente invitaciones que estamos haciendo a nuestros amigos relacionados, clientes, organizaciones amigas relacionadas, para compartir un poco más esto en detalle. Son 3 sesiones que se van a dar del martes a viernes, y vamos a tener la posibilidad quizás de ampliar un poco más todo este conocimiento y seguir compartiendo. Y bueno, quedo abierto ahí para la comunidad ISACA para futuros eventos o cualquier otro tema que quieran abordar. Nos ponemos de acuerdo y desarrollamos la temática para seguir compartiendo estos conocimientos. Mi agradecimiento de nuevo a ISACA, el orgullo de estar ahí con esta comunidad que para mí ha sido algo muy, siento un orgullo, siento un placer de trabajar con ustedes y de compartir todo esto, porque sé que son gente que de alguna forma le gusta aplicar este tipo de cosas y le gusta de alguna manera compartir ese conocimiento. Agradecido, Pamela, y a Randall y a Silvia por la oportunidad que me dieron. Muchas gracias, don José. De verdad, muy agradecidos más bien nosotros por la oportunidad de que usted hoy nos brindara esta charla el día de hoy. Si no hay más consultas y no hay aportes, entonces damos por finalizada la charla y nuevamente agradecerles por habernos acompañado en esta noche. Que pasen muy buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.